Mauro. A ver, horas decisivas en el caso Ángeles. Esta vez estamos muy cerca de la resolución de la Cámara del Crimen. ¿Cuánto falta para el plazo que tiene la Cámara para resolver? No, de 5 a 10 días. Está todavía en tiempo, le sobra. Lo que pasa es que hay versiones de tribunales que resolverían hoy o mañana. Acuérdense o recuerden cuáles son los puntos que resuelve la Cámara del Crimen. Primero, si Mangieri queda libre o no. Digo, porque es una de las posibilidades, que la Cámara diga todo es nulo, Mangieri a su casa. Otra posibilidad, son tres, yo la divido en tres las posibilidades. Que la Cámara confirme todo con prisión preventiva y diga Mangieri es el autor, no hay nulidades, está todo bien hecho, que vaya a juicio por homicidio calificado por alevosía. O que la Cámara diga está todo bien hecho, señor Mangieri, vaya a juicio pero por otra figura, homicidio simple. O que la Cámara diga hay nulidades, señor Mangieri, váyase a su casa en libertad, aunque usted sea el sospechoso, aunque haya elementos que lo incriminan, como hay nulidades fuertes, irregulares, cuestiones irregulares en el proceso, se va a su casa en libertad. Son las alternativas. Hay una más rebuscada, muy técnica, que sería que decreten una nulidad, supongamos, de la cadena de custodia del ADN, o supongamos de la testimonial que le dio inicio a toda esta historia, y que en paralelo confirmen el procesamiento. Versiones 300, que la Cámara ya tiene un fallo dividido, que la Cámara vota en unanimidad. Digo, versiones de tribunales muchísimas. Lo que se está discutiendo hoy, hay que explicárselo a la gente, es si este señor va a seguir preso o no, con prisión preventiva y con un procesamiento firme por el crimen de Ángeles Rawson. Los camaristas no reproducen prueba, tienen que resolver sobre lo que está escrito en el expediente y sobre todo sobre la audiencia que tuvieron el otro día con las partes la semana pasada, donde escucharon in voce, como dicen ellos, cada uno de los planteos de las partes. La Fiscalía dijo, está todo bien hecho. La querella dijo, está todo bien hecho, es el asesino, no hay cómplices, es él, que vaya a juicio. La defensa dijo, está mal hecha la cadena de custodia del ADN, está mal tomada la testimonial y el procesamiento es infundado. La Cámara ahora tiene la palabra. Bien, y en esa audiencia, Mauro, estuvo allí el doctor Fernando Soto, porque fue una audiencia muy reducida, creo que hubo 50 personas nada más. Sí. Y el doctor Soto está acá en nuestros estudios. Doctor, buen día. Hola, Claudio, ¿qué tal? Hola, Débora. 50 personas nada más, ¿no? Yo me anoté como abogado y en un rol de periodista también por estar hablando y notificando, contando, ¿no? Mejor dicho, contando a la gente qué es lo que está pasando en este juicio que mantiene en vilo a mucha gente. A mí mismo, antes de que me consultaran, también lo miraba. 50 personas nada más hubo allí. Sí, o menos, sí. O menos. Bueno, a ver, de su experiencia como abogado, lo que sucedió en esa audiencia. Bueno, primero que siempre se dan 10 minutos. A lo sumo se extienden 5, no más. En este caso fue una audiencia de 3 horas y media, con un intermedio. Fue como un juicio oral. Le dieron mucha importancia en la Cámara. Fue el doctor Lanuzzi y fue también Franklin Rawson. Estuvo al lado de él. Podría no haber ido, pero fue. Sí. Y se plantearon, como bien dijo Mauro, cosas fundamentales. Si tiene que mantener preso, si tienen que mantener preso a Mangieri, si se hicieron las cosas bien, si lo que se hizo bien se hizo además con alevosía, o está todo nulo. Nulo quiere decir que no sirve y tan mal hecho que no sirve para nada, que es la hipótesis de la defensa. En esto realmente vi que hay un punto bastante importante, dos diría, que podría modificar algo la Cámara, o todo, no sabemos. Versiones es cierto, hay un montón, no sabemos. Yo creo que va a resolver mañana o quizás el lunes. El punto más fuerte está en el momento de la detención. ¿Se acuerdan cuando fue toda la familia, Mangieri vestido como de policía? Viernes a la noche, sábado a la madrugada. Exactamente. En ese momento declaró como testigo y la fiscal se dio cuenta, al preguntarle, era el testigo estrella, era el que iba a contar qué pasaba con la familia, porque eran los sospechados, no era él el sospechado. Cuando se da cuenta que se contradice, que miente, que esconde cosas, interrumpe la testimonial. Dice, este es el imputado. Lo llama al juez y hace un acta. El juez escribió, no este juez, sino el otro que se llama Ponce. Hizo un acta donde la fiscal le dijo, señor juez, le voy a pedir la detención. Porque el juez no intervenía en ese proceso, porque era un proceso con NN. Y lo lleva al fiscal directamente. Es un caso especial. Cuando dice, tengo un imputado, le hace intervenir al juez. Y le avisa, le voy a pedir la detención. En ese momento la fiscal se pone a escribir la detención, ver los fundamentos, y tenía un montón de declarantes. Tenía la familia, tenía un testigo que fue medio encubierto, ¿se acuerdan? Que después lo carearon. Que apuntaba a Patosky y después se descartó. Claro. Pasaron 3 horas. En esas 3 horas, Mangieri dice, un momento, quiero hablar con la fiscal. El responsable soy yo. La fiscal le dice, no hable más, usted tiene que hablar con el juez, tiene derechos y garantías, por eso interrumpí la testimonial, no hable más. Le comunica al juez, hace un escrito, deja un acta de lo que dijo Mangieri, llama al juez y el juez en ese momento
sin esperar el pedido de detención, que todavía no había llegado, ordena por urgencia la detención de Mangieri. El tema es que en ese interín no quedó escrito en qué calidad quedaba Mangieri. Está claro, y así lo dijo el fiscal, y lo dijo Lanuse, que quedó a disposición del juez, porque le dijo, le voy a pedir la detención, por lo tanto estaba a disposición del juez. Lo cierto es que escrito no quedó, quedó interpretado así claramente con esa acta. La defensa, que a mi juicio por ahí no puso tanto énfasis en esto, tiene un punto donde dice, esperen, a Mangieri lo dejaron preso por el acta de incriminación, por lo tanto se usó. El fiscal y la querella dice, no se usó para la prisión preventiva y para el procesamiento, pero para esa detención sí. Este es un punto crucial. Claro, la pregunta es si el juez lo hubiese detenido a Mangieri sin la autoincriminación. Porque la fiscal lo empieza a llamar por teléfono, le dice, tengo sospechas, en la testimonial se contradice, está nervioso, se quiebra. El juez, la pregunta es, ¿lo hubiese detenido a Mangieri si no pasaba 3 horas después esa autoincriminación que después el juez no usa? Es cierto, es otro juez, pero digo, ¿lo hubiesen detenido igual sin la autoincriminación? Porque tenían la testimonial contradictoria y tenían las lesiones que los médicos ya habían visto, que los médicos dijeron que daba la sensación que eran lesiones enmascaradas, defensivas por parte de la víctima, enmascaradas por Mangieri. La pregunta que hace la defensa, tratando de ganar terreno en esto, es, bueno, esas 3 horas que pasó y la detención son ilegales, está diciendo la defensa, son nulas, justamente por lo que explica el doctor, porque hubo un rango de 3 horas donde no quedó claro en calidad de que estaba Mangieri y finalmente el juez lo termina deteniendo porque tiene la autoincriminación a mano. 2 temas, si lo hubiera detenido o no, y qué hacemos con esto y qué pasa, que tiene una solución legal. Respecto a si lo hubiera detenido, no sabemos, es algo que quedará en la mente del primer juez, pero es muy difícil que detenga a una persona por homicidio porque se contradice entre sí y no es claro. En calidad de testigo. En calidad de testigo. Es raro. Ahora bien, lo que dijo el fiscal es, ¿qué pasa en estas condiciones? Si él se hubiera ido a la casa, le hubiera dicho, mire señora, quiero hablar, me quiero a mi casa. Le hubiera dicho, bueno, váyase, o no, espere, le consulto al juez porque usted está demorado legalmente por artículo 2.3, inciso B del Código Procesal Penal. Esta es la solución, ¿qué es lo que dijo el fiscal? Si se hubiera ido a la casa y le hubiera dicho, váyase, ¿qué pasaba? Esperaban el resultado del ADN, que se tuvo a los pocos días. Y daba un ADN masculino. Lo hubieran tomado a toda la familia, a todo el edificio lo hubieran tomado al portero y le hubiera dado positivo. Al portero lo hubieran detenido igual. Esto es lo que dijo la querella del fiscal, donde hay otro cauce. O sea, usted saca, Claudio, Débora, saca esta, saca la testimonial, saca el acta. Igualmente se iba a llegar al auto de procesamiento. Tiempo después hubiesen llegado, ¿no? Tenían que hacer la ADN a todo el edificio. Claro. Igual dijeron, no, espere, no está mal hecho porque no fue un detenido ilegal. Él estaba arrestado, ¿no? Arrestado. Se llama demorado la figura. Demorado. Veámoslo en otro ejemplo. La policía lo usa siempre. Yo en esto soy docente en una universidad explicando esto que se llama prevención sumaria. Hay un hecho y la policía a veces no sabe quién es el imputado y quién es el testigo. Demora a todos. Esto está previsto en el artículo 184 y siguiente. Hasta averiguar bien lo que... Consulta con el juez, determina y ahí se imputa, ¿sí? O el juez dice tráigamelos a todos. Más o menos pasó esto en esta situación. Lo que cambió la cosa cuando Mangieri dijo yo soy el responsable. Entonces si él dice responsable y se está autoincriminando, el juez lo tomó porque le está diciendo soy el responsable. Hay alguien que se está inculpando con circunstancias de sospecha previa. Estaban también las autolesiones, que los médicos dijeron en ese momento. Tenemos 3 clases de lesiones. Una con quemadura con ácido, no es picana, ácido porque tiene la grasa quemada en el cuerpo, es ácido. Tiene hechas por él, y tiene otras que son de un tercero que se defendió. Eso era un elemento de sospecha. Sí, y nadie habla de la soga. La soga. Una de las sogas que se usó para atarle los pies, creo. Los tobillos. Los tobillos. Tenía ADN compatible con Mangieri. Sí, no es concluyente. No es, bueno, pero ahí tenés otro elemento, ¿no? No, hay más. Digo, porque tenés el ADN, además. Si la defensa se basa en la supuesta cadena de custodia, siempre hablando de las uñas, hay otro elemento, me parece importante, que es la soga. Se habla poco de eso. Pero no es concluyente. Vos sabés, Mauro, que la misma defensa, paradojalmente, pidió el reperitaje de la soga. No lo pidió ni la fiscal, ni el juez, ni la querella. Porque buscaba un ADN de otra persona. De un tercero. De un tercero. Había un ADN no identificado completamente. Cuando se analizó con profundidad ese ADN, dio que tenía la mitad de los alelos de Mangieri, como tenía nosotros 2 dedos. Es una prueba muy importante, porque para que no sea de Mangieri en esa circunstancia, es verdad que no está completa, pero para que no sea de Mangieri es como sacarse la lotería 2 veces seguidas. Claro, o sea, ya tenés las uñas, la cuestionan porque si fue tomada de tal modo o tal otro. ¿Y tenés la soga? Es cierto, pero a ver, sacar
sacando la soga y las uñas, el planteo de la defensa, el más fuerte no va por ese lado. No. El más fuerte va por lo otro, que es la testimonial que después permite la autoincriminación. Bueno, Me parece que el planteo más fuerte es el otro. El doctor Soto recién, se desbarata todo porque iban a llegar a lo mismo. Sí, ese es el argumento de la Fiscalía. La cuestión de la declaración y cuando él dice estuvo 3 horas ahí demorado. Sí, que denuncia Prietes. El análisis de ADN. Se llegaba igual. Se iba a su casa, dormía 3 días en su casa. ¿Qué es lo que dice el juez? Y al 5.º día iba a surgir el análisis de ADN que pertenecía a él. Sí, el juez dice eso. El juez dice, yo no lo uso porque llegábamos por otro lado. Exacto. ¿Para qué fue un error de la fiscal? No, la Fiscalía no lo asume como un error. La Fiscalía te dice que es legal lo que hicieron. No es que ellos dicen, ¿y entonces estamos por qué es un elemento tan relevante a la hora de las nulidades? Porque es el único punto para mí por donde le entraron al expediente. Está bien, pero entonces es un punto endeble. Entonces algo pasó. Lo que ellos dicen es que tiene que estar notificado Mangieri por escrito y de palabra, que la fiscal le tuvo que haber dicho, señor, usted es un arrestado. ¿Y por qué la fiscal no lo hizo? Si es una fiscal con parece que no hay, parece que no hay obligación de Este es un punto claro, es un punto donde podría llegar a haber una suerte de laguna en la figura legal. Yo creo particularmente, en mi opinión y mi experiencia, que no obró mal, porque hay que mirar las circunstancias donde se produjo esa situación. Y en esa situación, él no era un legalmente detenido en ese instante que dijo, terminamos la testimonial acá, porque la fiscal en provincia de Buenos Aires lo puede detener e indagar. Acá no puede. Claro. Tiene que informarle al juez. Y es lo que hizo, le informó al juez. 252 habla con el juez y le dice, lo voy a imputar y te voy a pedir la detención. Entonces, en ese momento... Antes de la autoincriminación. No estaba detenido. Sí. Claro. Hay una figura, por ahí le suena muy similar a la gente detenido, demorado, pero no es lo mismo. El demorado, espere, usted no se va, la policía le puede hacer, no hablen entre sí, lo dice el Código Procesal, que es el libro que dice cómo se hacen los juicios. La policía le puede decir, no hablen entre ustedes, sepárense, quedan demorados. ¿Qué es un eufemismo de detenido? Porque no te podés ir a tu casa, estoy demorado, mire, me voy a mi casa. No, señor, usted se queda acá, tiene facultades, lo tiene la policía, cuanto más el fiscal. Entonces, en ese momento, no le tiene que leer los derechos, porque todavía no está definido como imputado. Claro. Es sutil la diferencia, pero fundamental a los efectos resolver. Y no da un esto. margen además el código de 6 horas para mantenerlo en ese estado, en ese limbo, digamos. Exacto, muy bien, Mauro, porque el Código Procesal dice eso. Sí, que ¿cuánto tiempo puede demorarse esta situación? Dice, bueno, no es indefinida. Claro. A lo máximo 6 horas. En 6 horas tiene que dar la libertad o imputar a alguien. 5 horas 45. O lo detenés o lo dejas en libertad. A las 6 horas le estaba tomando lo detuvieron 5 horas 45. De las 6 horas que tenían, a la hora 5.45 lo dejan preso. Con lo que está cubierto. Sí, ahora, usted estuvo en la audiencia, digo, sintió que había alguna división entre los jueces, que algunos preguntaban más, que otros menos. ¿Cómo vio la pregunta de los jueces acerca de si alguno entiende que la nulidad de la defensa puede prosperar? Sí, hay 3 jueces. Luchini no preguntó nada. Nada. No sabemos qué piensa. Es posible que... digo posible, no tengo ninguna información, ni soy operador de nadie, no hablé con ellos. Es una posibilidad, ¿sí? Posible. Quizás diga que hay una nulidad. No tiene, digamos, una característica de dar muchas nulidades como otros jueces. Son jueces objetivos, estoy diciendo, son jueces que uno no tiene sorpresas. Responden objetivamente al código, a la ley y tienen coherencia con sus fallos. El doctor Mario Filosofi hizo pregunta, pero no en este caso, y el doctor Pinto sí preguntó. ¿Y qué preguntó? Le preguntó a la defensa cuando alegaba... Vos sabés que hay como una diferencia, Mauro, entre la defensa en lo que es en los medios y en lo que es en el expediente. No está mal, es una causa que está en los medios. Pero en los medios no se hizo hincapié en esto de que estaba detenido ilegal, sino en la cadena de custodia, que para mí no tiene prácticamente ninguna fuerza. Porque hay que justificar por qué vos pensás que la cadena de custodia está rota, ¿no? Tenés que probarlo, digamos. Exacto. Respecto, ahora hablamos de la cadena de custodia, que también tiene sus condimentos. Respecto de la detención, por ejemplo, esto que dije del acta, sí lo usaron, cuando expuso en el alegato el doctor Biondi, yo estaba justo atrás de él, en primera fila, no expuso que se usó. Cuando le contestó, no se usó porque lo procesaron igual y le dictaron la prisión preventiva sin utilizarlo, él dijo, no, cuando lo detuvieron lo usaron, al contestar, a la réplica. Para mí era lo más fuerte que tenía. Lo usó al contestar, digamos como al pasar. Lo usó y lo puso, no estoy diciendo no lo usó. Pero para mí era lo más fuerte. ¿Qué le preguntó? Esto es lo que vos me decías. El doctor Pinto le dijo, ¿me puede decir, nos puede contar cuáles son las preguntas como testigo que lo afectaron a él? Y él dijo, las 30 preguntas que le preguntaban cómo manejaba la basura. No, eso ya lo sabemos, le dijo. Explíquenos dónde lo afectó. Una pregunta fuerte para un defensor. Realmente fuerte. Yo hasta hubiera hecho un planteo. Y él le dijo, es eso, porque lo usaron. Y ahí quedó.
con lo que a mí me da la pauta Mauro, que se pregunta dónde está el perjuicio, es porque no lo encuentra el juez el perjuicio. Claro. Porque le está preguntando para que se explaye más, para que garantice y explaye su derecho de defensa. Y volvió a decir lo mismo que había dicho. Si yo me guío por esa pregunta, yo no creo que ese juez dé lugar a la nulidad por la testimonial encubierta como indagatoria. Me parece que no. No conozco un fallo de estas características en general, y menos de esta sala. No hay muchas chances en eso, aunque podría prosperar. Respecto, le digo lo de la cadena de custodia. Sí. Ellos dicen cadena de custodia, por ejemplo, desde que se levanta el ADN en el cuerpo, ¿no?, hasta que se lleva a la morgue al laboratorio se analiza. Ellos dicen, la defensa digo, se afectó a la cadena de custodia, esto está contaminado. Y el fiscal y la querella le dijeron, usted tiene que explicar por qué se contaminó, cuándo se contaminó y qué se contaminó. Porque si no es como si dijeran, esto lo digo yo, que se llevó un expediente a notificar a la fiscalía cuando volvió faltaron hojas. Y yo digo, faltaron hojas. Y Terrícola me dice, ¿qué hojas faltaron? ¿Cuándo faltaron? ¿Por qué no están? Dígame, ¿qué hoja es? Con una hoja se ve claro. Y yo digo, ¿se contaminó el ADN? Tengo que decir también, ¿cuándo se contaminó? Y además, ¿por qué? Porque todas las muestras se procesaron en distintos momentos, pero de una sola vez, firmado con el perito Boselli, avalando ese procedimiento, uno dio el 99,99. O sea, para que no sea Mangieri, es una contra 1.600 millones de posibilidades. Las otras dos, 50%. Los otros dio que no y un montón de elementos dieron que no. Y los otros no están contaminados. Se contaminó solamente ese dedo en el 99,99, el otro en el 50, el otro en el 50, la soga en el 50 y lo demás nada. No parece. Y además, podría haber una cadena de custodia perfecta con contaminación. ¿Por qué no? Y ninguna contaminación sin cadena de custodia perfecta. Claro. Decir que no hubo cadena de custodia no explica ni prueba nada. Muy claro todo. Gracias, doctor Fernando Soto. Gracias a ustedes. Muy amable. Títulos de la